Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que todo aquel que cree en Él tenga vida eterna. Mis queridos hermanos, reciban un saludo cordial. Hoy que hemos llegado al domingo cuarto de Cuaresma, ya 15 días de llegar al Domingo de Ramos. Pues hoy la palabra de Dios nos da un gran mensaje. Quisiera compartir primeramente con ustedes el evangelio propio de este domingo. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a Nicodemo: así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en Él tenga vida eterna, no perezca. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad, se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bien, nos ha contado este evangelio de San Juan que un fariseo llega a visitar a Jesús. Los fariseos eran del grupo de enemigos de Jesús junto a los escribas, pero Nicodemo es una excepción. Es un fariseo de buena voluntad. Llega de noche, nos dice San Juan, que no quiere decir que haya llegado a las 7, 8, 10 o 12 de la noche, no, sino era él, Nicodemo, quien estaba en tinieblas, quien estaba en pecado, lejos de Dios, lejos de la salvación. Pero dichoso Nicodemo, porque estando así, va al encuentro de la luz, la vida, la salvación, que es Cristo. Y a él Jesús le reveló grandes misterios. Y uno de ellos, y que hemos escuchado en este evangelio, es este. Jesús le dice: así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. ¿Qué había pasado en el desierto? Pues el pueblo de Dios iba peregrinando camino de la tierra prometida. Un desierto es un lugar terrible, el calor extremo, la falta de agua y por lo mismo la falta de alimentos. Por eso el pueblo se impacienta y se rebela contra Dios y contra Moisés. Pero Dios, para hacerlos recapacitar, les envía una plaga de serpientes muy venenosas. Todos aquellos que eran mordidos por una serpiente irremediablemente morían. Estas serpientes pues son figura del pecado que nos da la muerte, y la peor muerte, la muerte eterna. Así que el pueblo ante esta plaga, ante esta calamidad, recapacita y claman a Moisés: intercede por nosotros. Y Moisés intercede ante Dios por el pueblo judío, y Dios le manda a Moisés
que haga una serpiente de bronce, que la coloque en un palo en lo alto, para que todo aquel que resulte mordido por una serpiente, al ver la serpiente de bronce, no morirá, sanará. Y hoy Jesús nos revela, nos dice que aquella serpiente de bronce era una profecía. Nos dice hoy, así como Moisés levantó la serpiente de bronce en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Aquella serpiente de bronce entonces anunciaba a Cristo, quien el Viernes Santo fue levantado en lo alto de la cruz. Y todos nosotros, si creemos realmente que Cristo nos ha salvado y vivimos de acuerdo con su evangelio, pues participamos también de su muerte, dando muerte en nosotros al pecado, pero también participando de su gloriosa resurrección, de la que Él participó, muerto y enterrado. Resucitó gloriosamente al tercer día. Luego Jesús dice a Nicodemo y a nosotros, porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único. Tanto. Cuando decimos tanto, cuando algo no tiene medida, cuando algo es infinito. El amor de Dios es infinito. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único. Dios nuestro Padre nos ama tanto que nos entrega a su propio Hijo, aún sabiendo que el Hijo de Dios no será bien recibido. Lo recordamos en su nacimiento. Y ya predicando el Evangelio, su mensaje fue rechazado. Y finalmente pues terminó muriendo en la cruz. A pesar de todo, Dios nuestro Padre nos lo entrega por la razón poderosa de que nos ama y quiere nuestra salvación. Así que es un día para reconocer el amor infinito que Dios nos tiene. Y aquí viene un mensaje sumamente consolador. Porque Dios, nos dice este evangelio, porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. Cristo viene no para condenar a nadie. Él es el Salvador, porque Él nos ama y se entregó en sacrificio precisamente por el amor que nos tiene. Así que Él no nos va a condenar. Alguien dirá, entonces no nos vamos a condenar. Bueno, la respuesta la tenemos en el siguiente versículo de este evangelio. La causa de la condenación es esta. Habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Ahí está la causa de la condenación. Y repito la pregunta, ¿será que Dios no nos va a condenar? Yo les digo, no, Dios no nos va a condenar. Entonces yo no me puedo condenar. Bueno, esa es cosa distinta. Porque yo les digo que hay alguien que sí nos puede condenar. Ya sé que alguien está pensando, el diablo. Pobre diablo, le echamos la culpa de toditito. Cuando de mucho de lo malo que tenemos, los responsables somos nosotros. Pues la causa de la condenación es esta. Dios nos ofrece su salvación, nos ofrece su amor, nos ofrece la vida eterna. Pero puede ser que seamos nosotros los que le decimos a Dios, no, yo no quiero tener parte contigo. Y es así como nosotros escogemos no la salvación, sino la condenación. Porque somos nosotros los que cometiendo pecado nos apartamos de Dios
nos vamos lejos de Dios. Y Dios, que nos ha hecho libres, no nos va a obligar a volver con Él. Porque todo aquel que hace el mal aborrece la luz, va concluyendo este evangelio. En efecto, mis hermanos, cuando nosotros hacemos el mal, nunca lo hacemos a la luz del día, en presencia de las demás personas. Siempre nos escondemos para hacer el mal. El ladrón generalmente roba de noche a oscuras y se cubre la cara para que no lo descubran. Pero el que obra el bien se acerca a la luz para que se vea, dice este evangelio, que sus obras están hechas según Dios. Cuando estamos haciendo algo bueno, ¿qué importa que nos vean haciéndolo? ¿Qué importa? Qué bien, ¿verdad? Y todo porque el bien se hace a la luz del día. El mal en las tinieblas, en la oscuridad, a lo escondido. Que el Señor nos ayude a reconocer este día el amor infinito que Dios nos tiene y como Dios nos llama a la salvación. Que el Señor nos dé la gracia para que respondamos con amor al amor que Dios nos tiene. Termino esta breve reflexión con la bendición. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén.